Hola, ¿cómo estás? Te saludo Julián Gómez, aquí desde Medellín. Bueno, he estado hablando con varios amigos en diferentes webinars esta semana, socios de negocios y amigos, pues, digamos que de las redes sociales en diferentes partes del país. Eh, y hemos hablado acerca de todo esto del COVID, de la pandemia, de la crisis económica, la crisis financiera. Y bueno, quiero decirte que hoy en día ya no hay nada estable. Antes, te cuento por experiencia, antes la industria del software o la industria donde yo trabajo era muy estable y bueno, pues sigue habiendo bastante de empleo, bastante trabajo, así como en la industria del petróleo hace muchos años, pero ya no es lo mismo porque no hay una estabilidad, no hay, o sea, nada puedes creer que va a durar 10 años, ¿sí? Es muy difícil que un trabajo te dure eso si no haces demasiados sacrificios o tal vez dejar tiempo de tu familia por estar trabajando a una empresa. Entonces, acá es difícil tener en cuenta esto porque a las personas pues normalmente les gusta la estabilidad porque como dicen, digamos que a veces se sienten muy conformes, ¿no? Una cosa es estar contento y otra cosa es estar conformista. Una cosa es vivir en prosperidad y otra cosa es estar conforme. Entonces, o conformista. Eh, yo digo que digamos que cuando ya estás en la zona de confort, tienes que hacerte una pregunta si de verdad estás creciendo, así como un árbol sigue creciendo, como un animal sigue creciendo, como todas las cosas que hace el creador crecen hasta su mayor expresión. Entonces, ¿qué sucede? Normalmente estamos hechos para que nosotros crezcamos en nuestro conocimiento, ¿sí? Obviamente en mi profesión, por ejemplo, tienes que seguir estudiando, tienes que seguir preparándote y eso está bien, eso es muy bueno porque eso te mantiene alerta a cualquier tendencia. Yo digo que el que no se adapte en los siguientes meses o en los siguientes años, incluso actualmente, es el que va a morir laboralmente hablando. Entonces, es muy importante que te prepares, que estudies, pero que también veas que no es solamente lo que estudiaste, sino que tienes, actualmente en mi profesión tengo que estudiar muchas más cosas y aprender de otras cosas que antes yo no creía que no eran importantes. Entonces me toca, ¿para qué? Para que no vaya perdiendo vigencia en el mercado laboral y así es para todo. Eh, Sin embargo, yo digo que en la zona de confort o en la zona de comodidad tú no creces. Dejas de crecer en ingresos, dejas de crecer profesionalmente como persona, bueno, muchas cosas porque estás, pues digamos que, sí, chévere, cómodo, pero linealmente, o sea, digamos que, como dice un amigo mío aquí, Juan Diego, dice, montale una llanta de repuesto que tengas para que esa llanta de repuesto después te sirva. Montale una competencia para que te cubra tus gastos actuales y después vas mucho más. Y una de las cosas que me gusta, por ejemplo, del emprendimiento, tengo que hablar porque yo he emprendido varios negocios aquí en Colombia, pues digitales, ¿no? En realidad es lo que más me gusta y lo veo muy fácil porque te apalancas, el negocio va muy rápido y crece. Entonces, importante, como dice un mentor, Jim Rohn, un filósofo de negocios, dice, la mejor opción es cuando tú estás trabajando y estás empleado. ¿Sí? ¿Por qué? La gente dice, ah, pero es que no tengo tiempo. No, lo importante es que ahí tienes, digamos, un ingreso fijo y estable. Eso te da una parte, un poco de tranquilidad, pero si tú vas por lo tuyo y tienes tus sueños puestos en otra cosa, entonces lo importante es que utilices un negocio o el medio tiempo para hacer otra cosa, un emprendimiento, ojalá, que empiece en pequeño y vaya creciendo. Así como todas las empresas, Amazon, Google, Microsoft, empezaron así. Entonces, hoy en día hay muchas profesiones que te permiten trabajar desde cualquier parte. Por ejemplo, acá estoy estudiando acerca de mercados financieros, analizando gráficos y todo esto.
Esa es una de las profesiones que permite hacer trabajos así. Sin embargo, no tienes nada asegurado porque hoy estás acá o mañana en otro país, en otra ciudad, pero es bueno porque es algo global y se mantiene en el tiempo y no te están juzgando como aquí en Colombia, no te están juzgando por la edad. Eso es algo que tienes que ponerle mucho cuidado y es que lo que estudies hoy en día, si ya llevas muchos años trabajando, tiene que ser algo que sea vigente durante muchos años, mucho tiempo. Por ejemplo, no sé, Big Data, Machine Learning, inteligencia artificial, yo creo que eso va a durar muchos más años, ¿sí? Y en el área de tecnología, en muchos países como de Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, no te juzgan por la edad. O sea, si tú tienes 70 años y sabes hacer la actividad, pues da lo mismo que si tuvieras 40 años. Pronto te van a pagar un poco más porque tienes más experiencia, pero no importa. Entonces es importante eso. Y que lo puedas realizar ojalá desde tu casa o desde cualquier parte, o sea, que sea de forma remota. Lo otro que te iba a decir es que el emprendimiento, ¿por qué me gusta? Uno, porque también de negocios digitales puedes hacerlo desde cualquier parte, es decir, tienes la facilidad y flexibilidad del espacio, ¿sí? Lo haces a través de internet, solamente utilizando un computador y una conexión a internet. Y lo otro es que no te pones límites ni techos financieros. Eso es muy importante porque si tú estás en pro de buscar un crecimiento económico, un capital financiero o crecer en patrimonio, es importantísimo que donde inviertas tiempo y dinero, así sea poco, como dice Jim Rohn, mientras estés en el empleo, hazlo parcialmente, pero ojalá algo que te apalanque, es decir, en el cual tengas que utilizar el dinero de otros y el tiempo de otros. Es decir, inviertes poco tiempo y poco dinero. ¿Para qué? Para que eso, por ejemplo, en una de las historias que él cuenta en sus podcasts es, ganaba, no sé, por ejemplo, $1000 en su trabajo y luego empezó a ganar $500 en su trabajo de medio tiempo. Luego empezó a ganar $1000 en su trabajo de medio tiempo o en su emprendimiento. Luego $2000, es decir, duplicó lo que ganaba y seguía trabajando. Y luego ya empezó a triplicar, ¿sí? Y eso era una historia muy, muy buena y atractiva porque la gente decía, oye, ¿qué estás haciendo? Entonces, chévere porque puedas atraer talento, gente que te conoce, que confía en ti y pueden ser socios de negocios o más adelante, ya que cuando el emprendimiento va caminando bien, pues va generando unos rendimientos que te va, que te va haciendo escalar económicamente, profesionalmente y como persona también. Eso es fundamental. En los próximos videos voy a hablar acerca de modelos de negocio que puedes utilizar para apalancarte, que no necesiten de todo tu tiempo, porque es importante saber que hoy en día, pues, en la era de la información andamos ocupados, ahora en cuarentena andamos más ocupados, porque hay mucha gente por estadística que hoy en día trabaja más que antes. ¿Por qué? Porque ya no se desplaza hasta la oficina, sino que trabaja en su casa. Entonces, a veces se le olvida que está en su casa y pues sigue trabajando derecho y hasta que le dé el tiempo y hasta que acabe, mejor dicho. Entonces, no hay como una diferenciación. Por eso muchas empresas están permitiendo o están más bien promoviendo que los empleados trabajen